¿Por qué decimos estoy boleado? En este video te cuento de dónde viene esta expresión, qué significaba en el contexto original. Te voy a hablar también de la migración léxica y qué significado tiene en el contexto al cual migró. Y no te pierdas el final porque tenemos una perlita muy interesante. La expresión estar boleado proviene del verbo bolear y el verbo bolear tiene que ver con las boleadoras y el uso de las boleadoras. ¿Y qué son las boleadoras? Un arma arrojadiza tradicional utilizada por los gauchos, pobladores del Cono Sur, especialmente Argentina, Uruguay y parte de Bolivia y de Chile. Ellos las usaban para atrapar animales, pero no las inventaron los gauchos. La historia de las boleadoras se remonta a más de 5.000 años, habiéndose encontrado ejemplares en yacimientos arqueológicos de la región pampeana. Tiene un origen indígena. Fueron creadas y utilizadas por los pueblos originarios de la Patagonia y las Pampas, como los tehuelches, charrúas, mapuches, esto aquí en lo que es hoy el territorio actual de la República Argentina, para referirnos a nuestro país, a lo que corresponde a nuestro país. Y se utilizaban para la caza de guanacos, ñandúes y otros animales. Los primeros españoles que llegaron a la región en el siglo XVI documentaron su uso por parte de los indígenas. Con la llegada de los españoles y la introducción del ganado, los gauchos adoptaron esta herramienta perfeccionándola y adaptándola para el manejo del ganado cimarrón y como arma de defensa también. Se convirtió en un elemento inseparable del gaucho, tan importante como el caballo y el cuchillo. Además de la caza, las boleadoras fueron utilizadas de manera muy eficaz como arma de guerra, especialmente por los indígenas durante la conquista española y posteriormente por los gauchos en las guerras de la independencia y guerras civiles del siglo XIX, llegando a neutralizar a la caballería enemiga. ¿Y cómo eran las boleadoras? Las boleadoras eran un arma de confección artesanal y la confección era diferente según el uso y la disponibilidad de los materiales. Había 3 tipos principales: la bola perdida, que era una sola bola atada a un tiento largo que se utilizaba como arma. Después estaba la de 2 bolas, que era la ñanducera o avestrucera, que, como su nombre lo indica, estaba diseñada para la caza de ñandúes, que son las avestruces americanas, y las lanzaban generalmente al cuello o a las patas del ave. Y después estaban las de 3 bolas, las 3 Marías o boleadora potrera, que eran la compañera del gaucho. Sobre todo se utilizaba para capturar animales grandes como potros y toros, enredando sus patas. ¿Cómo estaban confeccionadas? Tenían básicamente 2 partes, las esferas o bolas y las sogas o tiras de cuero. Se usaban piedras duras, pulidas con muchísima paciencia, con una acanaladura para que pudiera pasar el tiento, y a su vez esas piedras se cubrían cuidadosamente con cuero fresco, generalmente de buche de ñandú, cuero de potrillo o de chivo, y después se les ataban las tiras de cuero vacuno o equino, trenzadas o retorcidas de forma cilíndrica para darles resistencia y elasticidad. La longitud estaba entre 1,20 m y 1,80 m. Esos tientos se unían en un punto central llamado encrucijada o nudo. La boleadora tuvo un gran impacto militar y civil. Fueron tan efectivas en las guerras civiles e indígenas que marcaron hitos históricos, y a partir de entonces surgió la expresión de estar boleado o quedar boleado. Originalmente, quedar boleado se refería al animal. Cuando cazaban un animal, al quedar atrapado porque sus patas quedaban trabadas, quedaba mareado o confundido, entonces estaba boleado. Pero después la expresión pasó a ser un modismo muy rioplatense para significar estar desorientado, mareado o confundido, tal como quedaba el animal tras la caída o el giro repentino de las esferas. Entonces, esta expresión tiene una raíz netamente gauchesca que proviene de la acción de bolear, arrojar las boleadoras y atrapar un animal que queda en un estado de confusión, aturdido, inmovilizado.
Y con la migración del campo a la ciudad y la formación de la identidad porteña a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el término ingresó al lunfardo. Hubo una resignificación. En la ciudad, la imagen del animal atrapado y aturdido se trasladó a la psicología humana. Dejó de ser un estado físico, patas trabadas, para ser un estado mental. En el habla de Buenos Aires se clasifica como una expresión lunfarda que significa estar confundido, desconcertado, avergonzado o haber cometido un error que deja a la persona sin reacción, similar a quedarse trabado. Y aquí vemos cómo una etimología 100% campestre pasa a un uso actual, tal vez ahora no tan actual, pero que todos todavía conocemos, como sinónimo de confundido o avergonzado, como una construcción urbana y lunfarda. Hubo una migración léxica de una expresión de origen rural al vocabulario ciudadano rioplatense. E incluso podemos comentar una perlita muy interesante. Existe un refrán muy antiguo que ilustra este origen. Más boleado que gaucho en la ciudad, y esto describía la desorientación de quien salía de su entorno natural. Si querés conocer el origen de este refrán, conociendo las características del hecho social que le dio lugar, te invito a viajar a lo que se ha dado en llamar la Belle Époque entre 1880 y 1910 y específicamente en nuestras ciudades, en nuestro contexto social-económico, para descubrirlo. Vamos a experimentar junto al gaucho de entonces los curiosos contrastes y las penosas andanzas. Vamos a ver a través de sus ojos y sentir a través de su piel cómo se experimentaba el contraste entre la tranquilidad del campo y la pujante ciudad moderna. Te dejo aquí la tarjeta del video a continuación.